El calor seco de Idaho tiene una forma particular de meterse bajo la piel, especialmente cuando llevas 9 horas de pie frente a una parrilla ardiente. Eran las 3 de la tarde y el sol caía a plomo sobre el patio trasero de la casa de mis padres en Boise. El aire estaba saturado con el aroma denso y especiado de la carne asada, 10 kilos de arrachera que yo misma había marinado la noche anterior. Mis manos todavía olían a naranja agria, ajo y achiote, una mezcla que se había incrustado en mis cutículas y que ni el jabón más fuerte podía eliminar. Se suponía que ese aroma despertaría el apetito, la alegría, la celebración. Pero para mí, Mireya López, ese olor solo significaba una cosa, servidumbre. Hoy era mi fiesta de graduación. O al menos, eso es lo que rezaba la pancarta torcida que colgaba entre 2 árboles, una que yo misma había comprado en la tienda de todo a $1 porque mi madre dijo que no tenía tiempo para ir a buscar decoraciones. Mireya. El grito de mi madre, Hortensia, salió disparado desde la ventana de la cocina como una bala. No era un llamado cariñoso, era una orden. Se están acabando las salsas en la mesa del tío Beto. ¿Qué haces ahí parada mirando las nubes? Muévete, niña, que pareces de plomo. Me limpié el sudor que me escocía en los ojos con el dorso de la mano. Sentía los pies hinchados dentro de mis zapatos planos, esos mocasines baratos que usaba para mis dobles turnos en la cafetería de Seattle mientras terminaba mi maestría. Ya voy, mamá, murmuré, aunque ella ya no estaba escuchando. Tomé los tazones de salsa verde y roja, pesados y resbaladizos por la condensación, y crucé el patio. El césped estaba lleno de gente. Tíos que no veía hace años, primos lejanos que ni siquiera me saludaban, vecinos que habían olido la comida gratis y aparecieron a felicitar. Nadie me miró a los ojos. Para ellos, yo era parte del mobiliario, un mecanismo invisible que proveía cerveza fría y tortillas calientes. Llegué a la mesa del tío Beto. Él estaba enfrascado en una discusión acalorada sobre fútbol, con una cerveza modelo en una mano y un taco chorreando grasa en la otra. Cuando puse la salsa en la mesa, ni siquiera se giró. Simplemente empujó su botella vacía hacia mí, sin mirarme, esperando que la magia sucediera y apareciera una llena. Lo hice. Retiré la botella vacía y fui por una llena. Porque eso es lo que hacía Mireya. Mireya resolvía problemas. Mireya servía. Mireya agachaba la cabeza. Mi padre, Rogelio, estaba sentado en su trono, la silla plegable más acolchada, presidiendo la fiesta. Se reía a carcajadas con sus compadres, con el rostro enrojecido por el sol y el alcohol. Esta carne está de primera. Gritaba, golpeándose el pecho. Nadie hace asados como los López. Sentí una punzada de amargura en la garganta. Él no había tocado la carne cruda. No había pagado ni un centavo por ella. Fui yo quien transfirió los $500 la semana pasada para los gastos de la fiesta. Fui yo quien condujo 8 horas desde Seattle ayer por la noche. Fui yo quien se levantó a las 6 de la mañana para limpiar el patio, barrer las hojas y prender el carbón. Me detuve un momento junto a la hielera, sintiendo el frío del hielo contra mis dedos calientes. Miré alrededor. Veía sonrisas, oía música de banda a todo volumen, veía a mi familia feliz. Pero yo no estaba en la foto. Yo estaba detrás de la cámara, pagando la película. Había soñado con este día durante años. Me imaginaba con mi toga, con mi diploma de maestría en administración de empresas en la mano, con mis padres abrazándome con lágrimas en los ojos, diciendo, lo lograste, mija. Estamos tan orgullosos. Todo tu esfuerzo valió la pena. Pero la realidad era esta, yo, con una camiseta vieja manchada de carbón, sirviendo a gente que ni siquiera sabía que había estudiado. Mireya, ¿dónde están esas tortillas? La voz de mamá me sacó de mi ensoñación. Apareció en la puerta, secándose las manos en el delantal. Doña Clara quiere más tortillas calientes. Y tráete más servilletas. Rápido. Mamá, ¿podría sentarme un momento? Me duelen las piernas, dije, casi en un susurro. Hortensia me miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Sentarte? Bufó.
La gente tiene hambre, Mireya. No seas floja. Ya descansarás cuando se vayan todos. Ahora, órale. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina, tragándome las lágrimas que amenazaban con salir. Floja. Yo, que trabajaba 50 horas a la semana y estudiaba de noche. Yo, que pagaba sus cuentas. La soledad en medio de esa multitud era tan densa que casi podía tocarla. A las 4:30 de la tarde, la atmósfera del patio cambió radicalmente. Fue como si alguien hubiera subido el volumen de la realidad. El sonido de un motor potente rugió en la entrada del garaje, seguido por el chirrido de unos neumáticos caros sobre el cemento. Todos giraron la cabeza. Un SUV blanco perla, inmaculado, brillante bajo el sol, se estacionó ocupando 2 lugares. Era el coche de mis sueños. O mejor dicho, era el coche que yo estaba pagando, pero que nunca había conducido. Y ya llegaron. Gritó mi madre, con una emoción en la voz que jamás había usado conmigo. Dejó caer el trapo de cocina y corrió hacia la entrada como si estuviera recibiendo al Papa. La puerta del conductor se abrió y bajó Lorena, mi hermana mayor. Si yo era la sombra, Lorena era el sol. A sus 32 años, lucía impecable. Llevaba un vestido de verano de diseñador con estampado floral que resaltaba su bronceado perfecto, gafas de sol enormes de marca y el cabello peinado con ondas suaves. No parecía que acabara de viajar, parecía que acababa de salir de una revista. Detrás de ella, saltó Tadeo, mi sobrino de 10 años. Llevaba una camiseta de fútbol nueva y sostenía una consola de videojuegos portátil, ignorando el mundo a su alrededor con la arrogancia natural de quien nunca ha escuchado la palabra no. ¿Y mi princesa? ¿Y mi campeón? Mi padre se levantó de su silla con una agilidad sorprendente para sus rodillas artríticas y fue a abrazarlos. Observé la escena desde la esquina del patio, junto a la basura, sintiéndome pequeña y gris. ¡Ay! Perdón por la tardanza, dijo Lorena, besando el aire junto a las mejillas de mamá para no arruinar su maquillaje. El vuelo desde Orlando se retrasó un poco, y luego el tráfico, terrible. Pero ya estamos aquí. No importa, mi amor, lo importante es que llegaron, dijo mamá, acariciándole el brazo con adoración. ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal Disney? Increíble. Lorena se quitó las gafas de sol y sonrió, mostrando sus dientes blanqueados. Tadeo se subió a todo. Fue mágico. Nos quedamos unos días extra en el resort de lujo porque, bueno, nos lo merecemos, ¿verdad? Han sido meses muy estresantes con mi negocio. Apreté los puños dentro de los bolsillos de mi delantal. Su negocio era vender aceites esenciales por Facebook, algo que apenas le daba para pagar sus manicuras. El viaje a Disney, el hotel de lujo, los vuelos, todo eso costaba miles de dólares. Dinero que supuestamente no tenían cuando les pedí ayuda para mis libros el semestre pasado. Un recuerdo amargo me golpeó. Mi fiesta de 15 años. O la falta de ella. Recordé a mi madre sentada en la cocina, con cara de preocupación, diciéndome, Mireya, mija, entiende. No hay dinero. Papá tiene deudas. Haremos un pastelito aquí y ya. Yo entendí. Yo siempre entendía. Pero un año después, para los 16 de Lorena, mágicamente hubo dinero para un salón, un vestido pomposo y una banda en vivo. Lorena es más sociable, mija, ella lo necesita más, fue la excusa. Tadeo corrió por el patio, esquivando a la gente. Pasó a mi lado como un bólido y me pisó con fuerza el pie derecho, clavando la suela de su zapatilla en mi empeine dolorido. ¡Ay! Grité por instinto. Tadeo se detuvo, me miró con desdén y ni siquiera se disculpó. Quítate de en medio, dijo, y siguió corriendo hacia la mesa de los refrescos. Lorena se acercó, no para regañar a su hijo, sino para mirarme de arriba abajo con una mueca de disgusto. Bola, Mireya. ¿Sigues usando esa ropa vieja? Deberías arreglarte un poco, pareces la chica de la limpieza. Bola, Lorena. Felicidades por llegar, dije, tratando de mantener la voz firme. Y sí, estoy trabajando. Alguien tiene que servir la comida que pagué.
Lorena soltó una risita condescendiente. Ay, siempre tan dramática y mártir. Nadie te pidió que pagaras nada. Lo haces porque quieres comprar cariño. Pero bueno, tráele un jugo a Tadeo, que tiene sed. Y que sea natural, no de esos de caja llenos de azúcar. Me quedé helada. Lo haces porque quieres comprar cariño. La frase se clavó en mi pecho como un cuchillo. Miré a mi madre, esperando que dijera algo. Que me defendiera. Hortensia solo me hizo un gesto con la mano. Anda, Mireya, atiende al niño. No seas grosera con tu hermana que acaba de llegar. Tragué saliva, sintiendo el sabor metálico de la humillación. Bajé la cabeza y fui a la cocina. Una vez más. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Llegó el momento del pastel. Ese pastel era mi única resistencia. No había dejado que mi madre lo comprara en el supermercado barato. Yo misma había ido a la mejor pastelería de Boise y había encargado un pastel de 3 leches de 2 pisos, relleno de durazno y nuez, cubierto con un glaseado azul marino y letras doradas de fondant que decían: Felicidades, Magíster Mireya. Me había costado $150. Era hermoso. Era la materialización de mis noches sin dormir y mis años de esfuerzo. Lo saqué de la nevera con reverencia. Pesaba, denso y frío. Caminé hacia el centro del patio. Hora del postre. Anunció mi padre, frotándose las manos. A ver qué trajo la Mireya. Coloqué el pastel en la mesa principal, apartando unas latas de cerveza vacías. Por un segundo, el pastel brilló bajo las luces de la tarde, perfecto e inmaculado. Sentí un pequeño aleteo de orgullo en el pecho. Se ve bueno, comentó la tía Rosa. ¿Quién lo hizo? Lo compré yo, tía. Es de la Dolce Vita, dije, sonriendo por primera vez en el día. Entonces, sentí un tirón en mi manga. Era Tadeo. Tenía la cara manchada de chocolate y las manos sucias de tierra. Quiero la parte de arriba, exigió, señalando el piso superior del pastel. La que tiene las letras doradas. Espera un poco, Tadeo, le dije con suavidad, tomando el cuchillo de plata. Vamos a cantarme las felicidades primero y luego lo partimos para todos. No. Gritó el niño, dando una patada al suelo. Lo quiero ahora. Mamá dijo que hoy era día de fiesta y yo podía comer lo que quisiera. Lorena estaba sentada cerca, revisando su Instagram. Ni siquiera levantó la vista. Dale el pedazo, Mireya. No lo hagas llorar. Es solo un pastel. Es mi pastel de graduación, Lorena, dije, y mi voz tembló un poco. Quiero cortarlo yo. Quiero, un momento para mí. Ay, por Dios, qué egoísta eres, intervino mi madre desde la otra silla. Siempre pensando en ti misma. Corta el pastel para el niño y deja de hacer show. Tadeo es tu sobrino, deberías querer darle lo mejor. Tadeo, sintiendo el respaldo de los adultos, sonrió con malicia. Se subió a una silla vacía junto a la mesa. Es mío. Gritó, y lanzó su mano hacia el pastel. Traté de bloquearlo con mi brazo. No, Tadeo. Fue un segundo de caos. Tadeo, en su berrinche, manoteó con fuerza. Su brazo golpeó el costado de la base de cartón del pastel. El tiempo pareció detenerse. Vi el pastel inclinarse. Vi el glaseado azul deslizarse. Vi mis letras doradas, mi título, mi orgullo, caer al vacío. Splat. El sonido fue húmedo y definitivo. El pastel aterrizó boca abajo sobre el cemento sucio del patio. La leche se desparramó, mezclándose con la tierra y las colillas de cigarro. El glaseado salpicó mis zapatos y mis tobillos. Se hizo un silencio absoluto. La música pareció detenerse. Todos miraban el desastre. Me quedé paralizada, con el cuchillo en la mano, mirando la ruina a mis pies. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas calientes. Esperé. Esperé que mi madre gritara. Esperé que Lorena regañara a Tadeo. Esperé que alguien dijera, lo siento, Mireya.
pero Tadeo rompió el silencio. Me miró, con esa mueca cruel que a veces tienen los niños consentidos, y soltó una carcajada. «Ops», dijo, encogiéndose de hombros. «Cómetelo del suelo, tía. Si ya estás acostumbrada a recoger sobras, ¿no?» Mi corazón dejó de latir por un segundo. Y entonces, sucedió lo peor. Lorena se rió. Una risa cantarina y burlona. «¡Ay, qué ocurrencias tiene este niño!», exclamó. «Es tan gracioso». Y como si fuera una señal, el resto de la mesa se unió. El tío Beto, la tía Rosa, incluso mi padre. Todos reían. «Cómetelo del suelo», repitió mi madre, riéndose tanto que tuvo que agarrarse el estómago. «Ay, Mireya, no pongas esa cara de funeral. Todavía se puede salvar la parte de abajo. Tráete una cuchara y no desperdicies». La risa de mi familia me rodeaba, me asfixiaba. No era una risa cariñosa. Era la risa de quienes ven a un bufón caerse. De quienes ven a un sirviente rompiendo un plato. Me quedé allí, de pie en medio de las carcajadas, sintiendo como algo fundamental cambiaba dentro de mí. No fue una explosión. No fue un grito de rabia. Fue algo mucho más frío y aterrador. Fue como si un interruptor, que había estado encendido durante 29 años con la etiqueta de amor incondicional, se apagara de golpe. Clic. Miré a mi padre. Rogelio López. El hombre por el que había trabajado horas extra para pagar sus medicinas de la presión. Estaba limpiándose una lágrima de risa del ojo. Miré a mi madre. Hortensia. La mujer cuya aprobación había buscado como una adicta busca su droga. Me miraba con impaciencia, esperando que me agachara a limpiar. Miré a Lorena. Mi hermana. La mujer que vivía la vida que yo financiaba. Me miraba con superioridad, disfrutando de mi humillación. «Cómetelo del suelo». Esas palabras resonaban en mi cráneo. No eran solo un insulto. Eran una descripción de mi vida. Yo había estado comiendo las obras de su afecto, las migajas de su respeto, directamente del suelo sucio, y les había dado las gracias por ello. Apreté el mango del cuchillo con fuerza. Por un fugaz instante, la ira me cegó. Quería volcar la mesa. Quería gritarles todas las verdades que tenía guardadas. Quería decirles cuánto costaba el coche de Lorena, cuánto costaba la casa, cuánto me costaba a mí mantener su fantasía. Pero no lo hice. Porque hablar implicaba que todavía me importaba lo que pensaran. Y en ese momento, me di cuenta de que ya no me importaba. Con una calma sepulcral, dejé el cuchillo sobre la mesa, suavemente, junto a una botella de salsa. Me desaté el delantal grasiento que llevaba puesto, ese símbolo de mi esclavitud doméstica. Lo dejé caer al suelo, justo encima del pastel destrozado, cubriendo mi nombre y mi título con la tela sucia. ¿Mireya? La risa de mamá se apagó un poco al ver mi cara inexpresiva. ¿Qué haces? Todavía hay que servir el café y recoger todo esto. No respondí. Me di la vuelta. Oye. Te estoy hablando, el tono de Hortensia subió, recuperando su autoritarismo habitual. No seas maleducada. No te vas a ir a hacer un berrinche ahora. Tenemos visitas. Seguí caminando. Mis pasos resonaban firmes sobre el cemento. Sentía la mirada de todos clavada en mi espalda, pero ya no me quemaba. Entré a la cocina. Tomé mi bolso de la silla. Tomé las llaves de mi coche. No miré atrás. No miré las fotos en la nevera. No miré la casa que había ayudado a pintar el verano pasado. Salí por la puerta principal hacia la calle. El aire de la noche empezaba a enfriarse. Si cruzas esa puerta, no esperes que te perdonemos esta falta de respeto. Escuché el grito de mi madre desde el patio, su voz aguda atravesando la casa. Eres una ingrata. Subí a mi viejo Honda Civic. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de adrenalina. Metí la llave y arranqué el motor. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor. La casa se veía cálida y acogedora desde fuera. Una mentira perfecta.
Conduje hacia la autopista enero de 84. La oscuridad me envolvió. Dejaba atrás el pastel, la fiesta, y la familia. Y por primera vez en mi vida, el camino por delante, aunque oscuro, era mío. La autopista era una línea infinita de asfalto negro cortando el desierto de Idaho. Conduje en silencio absoluto durante la primera hora. Mi mente estaba en blanco, en estado de shock. Pero cuando crucé la frontera hacia Oregón, el dique se rompió. Empecé a gritar. Grité hasta que mi garganta ardió. Grité todas las palabras que no había dicho en el patio. Golpeé el volante con las palmas de las manos hasta que me dolieron. Lloré lágrimas de rabia pura, lágrimas calientes que nublaban mi visión. ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Cómo podían no ver todo lo que hacía por ellos? Alrededor de la medianoche, mi teléfono, que estaba en el asiento del copiloto, se iluminó. El nombre en la pantalla brilló como una advertencia de peligro: mamá. Mi corazón dio un vuelco estúpido. Una parte de mí, esa niña pequeña y herida que vive dentro de todos nosotros, pensó, se dio cuenta. Me va a pedir perdón. Me va a decir que me quieren. Me orillé en una gasolinera desierta, bajo la luz parpadeante de un neón. Con manos temblorosas, desbloqueé el teléfono. Había un mensaje de texto. Largo. Mamá, qué vergüenza nos has hecho pasar, Mireya. Irte así, sin despedirte, dejando a la familia plantada por un simple pastel. Eres un egoísta, siempre lo has sido. Tu hermana está llorando porque arruinaste la noche de su hijo. Tu padre y yo hemos hablado. Estamos cansados de tus actitudes de superioridad solo porque estudiaste en la ciudad. Hemos decidido cortar todo contacto contigo. No nos llames. No vengas a visitarnos. Aléjate de esta familia para siempre hasta que aprendas lo que es la humildad y el respeto. Quédate con tu dinero y tu soledad. Estás muerta para nosotros. Debajo del mensaje, vi una notificación del grupo de WhatsApp familiar. Lorena reaccionó con un al mensaje de mamá. Lorena, jajaja, déjala mamá. Ya volverá arrastrándose cuando se le pase el berrinche. Siempre lo hace. Es una débil. Leí las palabras una y otra vez. Estás muerta para nosotros. Sentí un frío glacial recorrer mi columna vertebral. No era dolor. Era algo diferente. Era la muerte de la esperanza. Durante años, había mantenido la esperanza de que si me esforzaba lo suficiente, si pagaba lo suficiente, me querrían. Ese mensaje era la prueba definitiva: nunca me querrían. Solo me usaban. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Mis ojos estaban rojos, el rímel corrido. Pero detrás de ese desastre, vi algo nuevo en mi mirada. Una chispa dura y fría. Bien, susurré a la cabina vacía del coche. Si estoy muerta, los muertos no pagan deudas. Me sequé las lágrimas con la manga de mi suéter. La tristeza se evaporó, reemplazada por una claridad cristalina y peligrosa. Ellos querían guerra. Querían cortar lazos. Perfecto. Pero se les olvidó un pequeño detalle: yo sostenía las tijeras que cortaban los hilos de sus marionetas financieras. Volví a la carretera. Aceleré. El motor del Honda rugió. Ya no huía. Ahora iba hacia una misión. Seattle me esperaba, y con ella, mi computadora y mi venganza. Llegué a Seattle a las 3:30 de la madrugada. La ciudad dormía bajo un manto de lluvia fina y gris. Entré a mi pequeño apartamento estudio, pateé mis zapatos manchados de pastel en la entrada y ni siquiera encendí la luz principal. Fui directa a mi escritorio, iluminado solo por el brillo de las farolas de la calle. Abrí mi laptop. El ventilador zumbó, rompiendo el silencio. Abrí un archivo de Excel titulado presupuesto-familiar-López XLSX. La pantalla se llenó de filas y columnas. Números. Durante años, estos números habían sido mi orgullo. Eran la prueba de que podía cuidar a los míos. Ahora, parecían barrotes de una celda. Empecé a revisar línea por línea, sumando con la precisión de un auditor forense.
Hipoteca Casa Boise, coprestataria $1,400 americanos mensuales. Transferencia automática el día 1 de cada mes. Yo figuraba en el título, sí, pero nunca había vivido allí desde que la compraron. Mamá siempre decía, es nuestra casa, tú solo ayudas con la firma. Préstamo automotriz, SUV de Lorena, aval $640 americanos mensuales. Lorena había prometido pagarlo. Te lo juro, Mireya, en cuanto mi negocio despegue. Nunca despegó. El banco me cobraba a mí cada mes para no dañar mi crédito. Seguros de auto y salud, $350 americanos mensuales. Celulares, plan familiar $180 americanos mensuales. Mis dedos volaron sobre la calculadora. En los últimos 3 años, había transferido $54,320 a la familia. $54,000. Podría haber dado el enganche para mi propia casa. Podría haber viajado a Europa. Podría haber ahorrado para mi jubilación. En cambio, había comprado un SUV para que mi hermana se riera de mí y una casa donde me trataban como a la servidumbre. De repente, una alerta en mi correo electrónico llamó mi atención. Era de mi tarjeta de crédito Visa Oro, una tarjeta adicional que le había dado a mi madre hace 2 años solo para emergencias médicas. Abrí el estado de cuenta reciente. Mis ojos se abrieron como platos. Cargo, $2,400 americanos, Disney Parks y Resorts, Orlando, FL, fecha, hace 3 semanas. Cargo, $450 americanos, Sephora Cosmetics. Cargo, $300 americanos, Restaurante Le Chateau. Me quedé sin aliento. El viaje a Florida. El viaje del que Lorena presumía. Él nos lo merecemos porque trabajamos duro. No lo habían pagado con sus ahorros. Lo habían pagado con mi tarjeta. Habían robado mi dinero para llevar a la princesa y al campeón a ver a Mickey Mouse, mientras yo comía sopas instantáneas para ahorrar. Y luego tuvieron las agallas de decirme que me comiera el pastel del suelo. La rabia que sentí no fue caliente. Fue fría. Fue absoluta. Esto no era solo ingratitud. Esto era robo. Esto era abuso financiero. Y lo habían hecho a mis espaldas, riéndose cegaramente de lo estúpida que era yo. Me levanté y fui a la cocina. Me serví un vaso de agua con hielo. Mis manos ya no temblaban. Me sentía extrañamente poderosa. Habían despertado a un monstruo. O mejor dicho, habían despertado a la dueña del banco. Volví al escritorio. Mi teléfono seguía mostrando el mensaje de mamá, estás muerta para nosotros. De acuerdo, dije en voz alta. Mi voz sonó ronca en el apartamento vacío. Si eso es lo que quieren. Empecé a teclear una respuesta. Al principio, escribí párrafos llenos de dolor, preguntando por qué, reclamando el dinero de Disney. Pero luego borré todo. Ellos no merecían mis emociones. No merecían ver mi dolor. Eso solo les daría satisfacción. Ellos merecían hechos. Merecían consecuencias. Escribí una sola frase, fría y cortante como una guillotina. Para, mamá entendido. Respeto su decisión de cortar lazos. Como ya no soy parte de la familia, mañana a primera hora iré al banco a retirar mi nombre de todos los préstamos y cancelaré las tarjetas de crédito compartidas. Disfruten su vida sin mí. Mi dedo se posó sobre el botón de enviar. Hubo un segundo de duda. El condicionamiento de toda una vida es fuerte. Son tus padres. Es tu hermana. La familia es sagrada. Pero luego vi la mancha de glaseado azul que todavía tenía en el tobillo. Pulsé enviar. Voz. El sonido del mensaje enviado fue el sonido de mi libertad. Luego, hice algo más. Me quité el brazalete de plata que llevaba en la muñeca. Era el único regalo que mamá me había dado en años. Para que te acuerdes de nosotros, me dijo. Caminé hacia el bote de basura y lo dejé caer dentro. Clink. Me senté en el sofá y miré la lluvia caer fuera. Sabía lo que pasaría. Sabía que en cuanto leyeran el mensaje y procesaran lo que significaba,
El pánico se desataría. Sin mi crédito y mi dinero, su estilo de vida colapsaría en semanas. Pero esa ya no era mi carga. Cerré los ojos y, por primera vez en años, dormí sin la presión en el pecho. Me desperté a las 8 de la mañana. El sol intentaba salir entre las nubes de Seattle. Me sentía extrañamente descansada. Miré mi teléfono. Estaba a punto de explotar. 102 llamadas perdidas. 67 mensajes de texto. 20 mensajes de voz. El grupo Familia Unida era un campo de batalla. Deslicé el dedo para leer las notificaciones sin abrir los chats, para que no vieran el doble cheque azul. Mamá, 6:05 de la mañana, ¿qué quieres decir con eso? No hables tonterías. Estás bromeando, ¿verdad? Lorena, 6:10 de la mañana, jajaja, no puedes hacer eso. Firmaste un contrato. No seas ridícula. Papá, 6:20 de la mañana, Mireya, contesta el teléfono. Tu madre está llorando. Mamá, 7 de la mañana, Mireya. Intenté poner gasolina y la tarjeta fue rechazada. Estoy en la gasolinera y no tengo efectivo. Arréglalo ahora. Lorena, 7:30 de la mañana, oye, estúpida, necesito el coche para llevar a Tadeo a la escuela. Si me quitan el coche te juro que te demando. Contesta. Mamá, 7:50 de la mañana, hija, por favor, hablemos. Somos tu familia. No nos puedes hacer esto. Estamos viejos. ¿Quieres matarnos de un disgusto? Perdón por lo de anoche, estábamos estresados. La progresión era fascinante. De la negación a la ira, luego a la amenaza, y finalmente a la manipulación emocional barata. ¿Quieres matarnos? Me reí. Una risa seca mientras me preparaba el café. Durante años, sus amenazas me habrían hecho correr a arreglarlo todo. Pero hoy, sus palabras no tenían poder. Eran solo ruido. Me duché y me vestí con mi mejor traje sastre azul marino. Me maquillé con cuidado, cubriendo cualquier rastro de llanto de la noche anterior. Me pinté los labios de rojo intenso. Me miré al espejo. Hoy no eres la hija, me dije a mí misma. Hoy eres la acreedora. Me preparé un café fuerte y escuché uno de los mensajes de voz mientras lo bebía. Era de Lorena. Su voz pasaba del grito al llanto falso en segundos. Mireya, no seas perra. Sabes que no puedo pagar la letra del coche sola. Tadeo necesita ir a sus entrenamientos. ¿Vas a dejar a tu sobrino a pie? Eres una amargada envidiosa. Borré el mensaje. Tomé mi carpeta con todos los documentos que había imprimido, contratos, estados de cuenta, correos electrónicos antiguos. Salí de mi apartamento. El aire fresco de la mañana me golpeó la cara. Me sentía ligera, como si hubiera perdido 50 kilos de peso muerto. Puse el GPS en mi coche, Green First Bank, sucursal central. La guerra había comenzado, y yo tenía el arma más poderosa de todas, la ley y mi firma. Gracias por llegar hasta aquí. La venganza de Mireya apenas comienza y créanme, lo que pasa en el banco los dejará con la boca abierta. Antes de continuar con el acto 3 y ver cómo Mireya destruye su crédito, dale like a este video y suscríbete al canal si te gustan estas historias de justicia. Comenta aquí abajo. Desde qué ciudad o país nos estás escuchando, quiero saber hasta dónde llega nuestra comunidad, escribe tu ciudad en los comentarios y sigamos con la historia. El edificio del Green First Bank se alzaba en el centro de Seattle como una fortaleza de cristal y acero. Entré por las puertas giratorias y el silencio del vestíbulo me envolvió. Era un silencio caro, un silencio que olía a dinero, a aire acondicionado y a orden. Aquí no había gritos, no había olor a grasa de barbacoa, no había caos emocional. Aquí, todo eran números, y los números no mienten. Caminé hacia la recepción, mis tacones resonando con autoridad sobre el suelo de mármol pulido. Buenos días. Tengo una cita urgente con el gerente de la sucursal, el señor Galindo. Soy Mireya López. La recepcionista, una mujer joven con una sonrisa profesional, tecleó en su computadora. Sí, señorita López.
El señor Galindo la está esperando. ¿Puede pasar? Me condujo a través de un pasillo alfombrado hasta una oficina privada con vistas a la bahía de Elliot. Las paredes estaban forradas de madera oscura y diplomas enmarcados. Detrás de un escritorio de caoba maciza estaba el señor Galindo. Era un hombre de unos 50 y tantos años, con cabello gris impecablemente peinado, gafas de montura dorada y un traje que costaba más que mi coche. Se puso de pie al verme y extendió la mano. Señorita López, es un placer verla, aunque lamento las circunstancias de su llamada de esta mañana, dijo con una voz suave y calmada. Gracias por recibirme tan rápido, señor Galindo, respondí, estrechando su mano con firmeza. Me senté frente a él y coloqué mi carpeta sobre el escritorio. Mis manos no temblaban. Estaba en modo combate. Usted mencionó que quería discutir una reestructuración completa de sus pasivos compartidos y un posible caso de fraude, dijo él, ajustándose las gafas y mirando la pantalla de su computadora. He estado revisando su perfil. Usted es una cliente para nosotros. Puntaje de crédito de 810. Pago siempre a tiempo. Un historial impecable. El mío sí, dije. El de mis codeudores, no tanto. Galindo asintió lentamente. Veo que tiene una hipoteca compartida en Idaho con Rogelio y Hortensia López, y un préstamo automotriz donde usted es avalista de Lorena López. También hay 2 tarjetas de crédito con usuarios autorizados. Quiero salirme de todo, señor Galindo, dije, mirándolo directamente a los ojos. Quiero retirar mi nombre de la hipoteca, del préstamo del coche y de las tarjetas. Hoy. Ahora. El banquero suspiró y entrelazó los dedos. Señorita López, entiendo su frustración, pero legalmente es complejo. Una hipoteca es un contrato vinculante. Para quitar su nombre, sus padres tendrían que refinanciar el préstamo a su nombre exclusivo. Y viendo sus ingresos reportados, hizo una pausa diplomática, dudo mucho que califiquen por sí solos. Sus pensiones no cubren la mensualidad. Lo sé, interrumpí, abriendo mi carpeta. Por eso he traído esto. Saqué los documentos que había preparado durante la madrugada. No vengo a pedir un favor, señor Galindo. Vengo a reportar un delito y a exigir protección bancaria. El rostro de Galindo cambió. Se inclinó hacia adelante. ¿De qué estamos hablando? Deslicé un papel hacia él. Este es el documento de renovación del préstamo del coche de mi hermana, fechado hace 6 meses. Mire la firma. Él la examinó. Dice Mireya López. Ahora mire mi firma en este cheque que firmé frente a usted hace un mes. Le mostré otro papel. Y mire mis registros de ubicación de Google Maps de esa fecha. Yo estaba aquí, en Seattle, trabajando. No estaba en Idaho. Galindo comparó las firmas. La falsificación era buena, pero tenía un trazo vacilante en la L que yo nunca hacía. Alguien falsificó su firma para extender el préstamo, murmuró, frunciendo el ceño. Mi hermana, confirmé. Eso es fraude bancario, señor Galindo. Y el banco lo aceptó sin verificar mi identidad. Si yo quisiera, podría demandar al banco por negligencia. Pero no quiero hacer eso. Galindo se puso pálido. Sabía lo que significaba una demanda así. ¿Qué quiere entonces? Quiero que anulen mi responsabilidad en ese préstamo inmediatamente debido al vicio de origen. El contrato es nulo para mí. Y quiero que inicien la recuperación del activo. ¿Quiere que embarguemos el coche? Preguntó, sorprendido por mi frialdad. Quiero que sigan sus protocolos. Si el préstamo es inválido, el coche no tiene financiación. Entendido, dijo Galindo, tecleando furiosamente. ¿Y la hipoteca? Tengo correos donde mi madre admite que la casa es suya y que yo fui coaccionada. Quiero invocar la cláusula de separación de intereses. Congelen la línea de crédito conjunta. Bloqueen el acceso a los fondos. Que ellos paguen su parte. Si no pueden, bueno, eso ya no es mi problema. El señor Galindo me miró durante un largo minuto. Ya no me veía como una chica joven en apuros.
Me veía como una igual, como una estratega. Es una jugada muy agresiva, Mireya, dijo, usando mi nombre de pila. Si hago esto, sus padres perderán la casa en cuestión de meses. Entrarán en foreclosure. Su crédito quedará destruido. Mi crédito moral con ellos ya está destruido, respondí. Ellos me dijeron ayer que estaba muerta para ellos. Solo estoy cumpliendo su deseo. Bien. Galindo tomó el teléfono. Voy a llamar al departamento legal y al de fraudes. La siguiente hora fue una tormenta de actividad burocrática. Primero, abordamos el tema de la tarjeta de crédito. El cargo de Disney. Esto es claramente un uso no autorizado, dijo Galindo. Usted estaba trabajando en Seattle. Iniciaremos una disputa de cargos, chargeback. El banco retirará los $2,400 de la cuenta del comercio y abrirá una investigación. Su madre, como titular de la tarjeta principal, tendrá que responder. Si no puede probar que usted autorizó el viaje, tendrá que pagar ella o enfrentar cargos legales. Sonreí internamente. Mamá tendría que explicarle a papá por qué debían $2,400 de golpe. Luego, el coche. Debido a la evidencia de la firma falsificada, Galindo pudo clasificar la renovación como inválida. Esto significaba que el préstamo revertía a sus términos originales, los cuales ya habían vencido e incumplido sin mi firma real. El sistema ha marcado el vehículo para recuperación inmediata, anunció Galindo, mirando su monitor. La orden de repo ha sido emitida. En cuanto un escáner de matrículas lo detecte, la grúa irá por él. Finalmente, la hipoteca. Galindo preparó un documento de cese de contribución y bloqueo de cuenta. A partir de este momento, su cuenta personal queda desvinculada de la hipoteca. Los pagos automáticos se detienen. Sus padres recibirán una notificación de que deben proporcionar una nueva fuente de pago en 30 días o el préstamo entrará en mora. También he puesto una alerta de fraude en su perfil de crédito, nadie podrá abrir nada a su nombre sin una verificación biométrica. El sonido de la impresora láser llenó la oficina. Beer click. Galindo apiló los documentos frente a mí. Necesito su firma aquí, aquí y aquí. Tomé el bolígrafo. Era pesado, de metal frío. Miré el primer papel. Declaración de fraude familiar y renuncia de responsabilidad. Mi mano flotó sobre el papel por un segundo. Un último segundo de duda. Era la casa donde crecí. Eran mis padres. Si firmaba esto, no había vuelta atrás. Era la guerra nuclear. Recordé el pastel en el suelo. Recordé la risa de Tadeo. Recordé el jajaja de Lorena. Recordé mis zapatos viejos y mis pies doloridos. Recordé 29 años de ser la sombra. Apreté el bolígrafo. Y firmé. Mireya López. Firma tras firma. Scratch, scratch, scratch. Cada trazo de tinta cortaba un hilo de la red que me atrapaba. Con cada hoja que pasaba, sentía que mis pulmones se expandían un poco más. Listo, dijo Galindo, recogiendo los papeles y sellándolos con un golpe seco y autoritario. Tom. Ese sonido fue el final de mi vida anterior. Aquí tiene sus copias. Me entregó una carpeta gruesa. Y Mireya, proteja estos papeles. Los va a necesitar cuando vengan a buscarla. ¿Por qué vendrán? Que vengan, dije, levantándome y estrechando su mano. Estaré esperando. Salí de la oficina del señor Galindo sintiéndome mareada, pero no de miedo, sino de una adrenalina pura y cristalina. Era una sensación de vértigo, como cuando te bajas de una montaña rusa y el suelo parece moverse bajo tus pies. Miré mi teléfono. Eran las 11 de la mañana. Había pasado 2 horas allí dentro transformando mi realidad. Tenía 45 llamadas perdidas más. Pero ahora, también tenía notificaciones de las aplicaciones bancarias que confirmaban que el proceso había comenzado. Alerta banco, tarjeta Visa *4589, declinada. Intento de compra, $125 en supermercado Walmart, Boise, ID.
Alerta banco, tarjeta Amex *9921, bloqueada por reporte de fraude. Correo electrónico, confirmación de disputa de cargo, Disney Parks y Resorts, 2.400 pesos. Estaba sucediendo en tiempo real. Podía visualizar la escena perfectamente, mamá en la caja del supermercado, con el carrito lleno de comida, intentando pagar. La cajera pasando la tarjeta 1, 2 veces. Lo siento, señora, sale rechazada. La fila detrás de ella murmurando. La cara de mamá poniéndose roja de vergüenza y luego blanca de ira. Tendría que dejar el carrito allí y salir caminando, humillada. Me detuve en medio del vestíbulo del banco. Respiré hondo. El aire acondicionado estaba frío. Me abracé a mí misma. Era libre. Legalmente, financieramente libre. Tenía una deuda enorme a mi nombre todavía hasta que se resolviera el fraude, sí, pero el grifo estaba cerrado. Ya no me desangraría más para mantenerlos calientes a ellos. Me sentía poderosa, pero también increíblemente sola. Acababa de convertirme en huérfana voluntaria. Acababa de prender fuego al puente que me unía a mi pasado. Lo hiciste bien, Mireya, me dije a mí misma en voz baja, ignorando las miradas curiosas de los guardias de seguridad. Lo hiciste bien. Nadie más va a cuidar de ti si tú no lo haces. Salí a la calle. El sol había ganado la batalla contra las nubes y Seattle brillaba. Mi teléfono sonó de nuevo en mi mano. Era Lorena. Lo miré vibrar. La foto de ella sonriendo en la pantalla me pareció la de una extraña. Lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces. Luego, fue al buzón de voz. Caminé hacia mi coche. Mis pasos eran ligeros. Ya no llevaba el peso de 2 casas y 3 adultos sobre mis hombros. Necesitaba sentarme y procesar todo. Entré en una cafetería pequeña en la esquina, una de esas modernas con baristas tatuados y precios exorbitantes que siempre evitaba para ahorrar dinero y mandar más a casa. Hoy no. Hola, ¿qué te pongo? Preguntó la chica de la barra, una joven con el pelo teñido de rosa y una sonrisa amable. Quiero un latte de vainilla grande. Con leche de avena. Y, ponle un extra de caramelo y crema batida, pedí. Era una indulgencia que nunca me permitía. Claro que sí. Son 8 pesos con 50 centavos. Saqué mi nueva tarjeta de débito provisional que Galindo me había dado. Pagué. Sin culpa. Sin calcular cuántas horas de trabajo me costaba ese café. Sin pensar con esto mamá podría comprar leche. Ese café era mío. Me senté junto a la ventana. Mientras bebía el café, dulce y caliente, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. No era del grupo familiar. Era de Yasmín, mi mejor amiga, la única persona en Seattle que conocía toda mi historia y que siempre me había dicho que mis padres se aprovechaban de mí. Yasmín, amiga, ¿estás bien? Tu hermana me acaba de escribir por Instagram hecha una furia. Pregunta dónde estás. Dice que te robaste el dinero de tus padres y que eres una criminal. ¿Qué está pasando? Me reí. Una risa seca y corta que hizo que el hombre de la mesa de al lado me mirara. Ya había empezado la campaña de difamación. Lorena estaba tratando de controlar la narrativa antes de que la verdad saliera a la luz. Estaba tratando de aislarme. Le respondí a Yasmín, estoy mejor que nunca, Yas. Ven a mi casa esta noche. Trae vino. Tengo mucho que contarte. Y bloquéala, por favor. No le contestes. Yasmín, bloqueada. Llevo el vino y la pizza. Te quiero, valiente. Ese mensaje me dio más calor que el café. Tenía familia. Solo que no era la que compartía mi sangre. Miré por la ventana. La gente caminaba apresurada por la acera, viviendo sus vidas, preocupándose por sus propios problemas. Nadie sabía que la mujer sentada con el traje elegante acababa de detonar una bomba nuclear en su propia familia. El café sabía a gloria. Sabía a verdad. Sabía a la primera decisión que tomaba exclusivamente para mí en toda mi vida adulta. Dejé el vaso vacío en la mesa,
Me puse de pie y salí de nuevo a la calle. Estaba lista para el siguiente asalto. Porque sabía que el silencio de Idaho no duraría mucho más. Pronto, los gritos llegarían a mi puerta. Y yo estaría lista. Pasaron 3 días. 3 días de un silencio tenso, como la calma antes de un huracán. Mi teléfono seguía recibiendo llamadas que yo ignoraba sistemáticamente. 3 días en los que me concentré en mi trabajo, sorprendiendo a mi jefe con mi productividad. Sin el peso constante de la angustia familiar, mi mente estaba afilada como una navaja. Pero sabía que vendrían. Boise estaba a 8 horas de coche. La desesperación es un combustible poderoso, y ellos estaban desesperados. Ocurrió un jueves por la tarde, justo después de llegar del trabajo. Estaba en la cocina, cortando verduras para la cena, tarareando una canción. Entonces escuché el golpe. No fue un toque cortés. Fue un aporreo violento. Pum. 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 El sonido hizo vibrar las paredes delgadas de mi apartamento y sacudió los cuadros. Mi gato, Pancho, salió disparado bajo la cama. Me congelé, con el cuchillo de cocina en la mano. Sabía quién era. No necesitaba preguntar. Caminé de puntillas hacia la puerta y miré por la mirilla. La imagen distorsionada por el lente confirmó mis temores. Ahí estaban. Hortensia y Lorena. Mi madre llevaba el mismo abrigo marrón de siempre, pero su cara estaba transformada. No había rastro de la madre dulce que fingía ser ante los vecinos. Tenía los labios apretados en una línea blanca de furia, las fosas nasales dilatadas y los ojos inyectados en sangre. Lorena estaba a su lado, despeinada, con el maquillaje corrido y una expresión de pánico salvaje, como un animal acorralado. Mireya. Sé que estás ahí. Vi tu coche abajo. Gritó Lorena, golpeando la madera con la palma abierta. Abre la maldita puerta. Mi corazón latía desbocado contra mis costillas. El miedo infantil volvió de golpe. Mamá está enojada. Escóndete. Pide perdón. Pero luego miré hacia la mesa de la entrada, donde tenía la carpeta del banco con el sello oficial. No. Ya no soy una niña asustada. Esta es mi casa. Mi nombre está en el contrato de alquiler. Ellas son intrusas. Abre o tiramos la puerta. Bramó Hortensia. Su voz resonó en todo el pasillo del edificio. No te vas a esconder de tu madre. Escuché la puerta de un vecino abrirse. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto grito? Preguntó la voz del señor Henderson, mi vecino de enfrente, un anciano amable. No se meta, viejo. Le gritó Lorena con veneno. Esto es un asunto familiar. Y mi hermana nos robó y se esconde como una rata. Respiré hondo. Saqué mi teléfono. Mis dedos no temblaban tanto como esperaba. Abrí la aplicación de la cámara de seguridad que había instalado en la puerta el día anterior, precaución de Yasmín, y comencé a grabar también con mi celular. Me acerqué a la puerta, pero no quité el seguro ni la cadena. Váyanse, dije. Mi voz sonó firme a través de la madera. Hija del demonio. Gritó mamá al oír mi voz. Ábrenos. Tienes que firmar los papeles para reactivar las cuentas. No tenemos dinero ni para gasolina. Tuvimos que pedir prestado para venir hasta acá. Ese no es mi problema, respondí. Les dije que me dejaran en paz. Me van a quitar el coche, estúpida. Chilló Lorena, pateando la parte baja de la puerta. La grúa fue a mi casa esta mañana. Tuve que esconderlo en el garaje de la vecina. Arregla esto ya. El coche es del banco, Lorena. Nunca lo pagaste. Y falsificaste mi firma. Deberías estar agradecida de que no te denuncié a la policía por fraude. Hubo un momento de silencio al otro lado. Luego, Hortensia habló con una voz que pretendía ser conciliadora pero goteaba manipulación. Mireya, mija, por favor. Abre. Hablemos como gente civilizada. Tu padre está muy mal. Le subió la presión cuando se enteró de lo de la casa.
¿Quieres que le dé un infarto? ¿Quieres cargar con la muerte de tu padre en tu conciencia? Todo esto fue un malentendido. Tadeo es un niño, solo fue una broma del pastel. Una broma. La humillación de mi vida fue una broma. No voy a abrir, dije. Tienen 2 minutos para irse del edificio. Si no se van, voy a llamar a la policía. No te atreverías. Gritó mamá, volviendo a su tono furioso. Soy tu madre. Yo te di la vida. Tú me debes todo. Tengo derechos. Les di $50,000. Estamos a mano. Miré el reloj. 1 minuto. Los golpes se reanudaron, más violentos esta vez. Lorena estaba gritando obscenidades que harían sonrojar a un marinero. Marqué el 911. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz de la operadora era calmada, profesional, un ancla en medio de mi tormenta. Hola, estoy en el 452 de Pine Street, apartamento 3B. Hay 2 personas golpeando mi puerta violentamente y gritando amenazas. Están intentando forzar la entrada. Temo por mi seguridad. ¿Conoce a las personas, señorita? Hice una pausa de 1 segundo. Fue el segundo más difícil de mi vida. Negar el vínculo de sangre. Aceptar que la sangre no significa seguridad. Son familiares distanciados. Pero no tienen permiso para estar aquí y se niegan a irse a pesar de mis advertencias. Entendido. Los oficiales están en camino. Manténgase alejada de la puerta y en un lugar seguro dentro de la vivienda. No abra la puerta. Colgué. Los golpes continuaban, rítmicos y aterradores. Mireya. Sabemos que estás ahí. No seas cobarde. Gritó Lorena. Sal y da la cara. Me alejé de la puerta y me senté en el sofá de la sala, con el teléfono grabando audio. Escuchaba todo a través de la puerta fina. Hortensia, esa maldita ingrata. Después de todo lo que hicimos por ella. Le dimos techo, comida, así nos paga. Lorena, mamá, ¿qué vamos a hacer si no abre? No tengo dinero para el hotel. La tarjeta no pasó en el peaje, tuve que usar el efectivo de emergencia que tenía guardado Tadeo en su alcancía. Hortensia, tiene que abrir. Siempre se dobla. Es débil. Solo hay que asustarla un poco más. Es débil. Esa frase me dio la fuerza que me faltaba. Me levanté y fui a la cocina. Me serví un vaso de agua y esperé. No iba a doblarme. No esta vez. 10 minutos después, vi las luces azules y rojas reflejándose en las ventanas de la sala, bailando sobre mis paredes. La policía había llegado. Escuché pasos pesados subiendo las escaleras, el sonido de radios policiales y luego una voz masculina autoritaria en el pasillo. Policía de Seattle. Aléjense de la puerta. Manos donde pueda verlas. Hubo un silencio repentino de los gritos de mi madre. Oficial, gracias a Dios, dijo Hortensia, cambiando instantáneamente su tono a uno de víctima angustiada, sollozando. Mi hija está ahí dentro. Creo que está teniendo una crisis mental. Nos ha robado dinero y se ha encerrado. Solo queremos ayudarla. Estamos muy preocupadas. Caminé hacia la puerta. Respiré hondo. Quité la cadena. Quité el seguro. Abrí la puerta lentamente. 2 oficiales de policía estaban allí. Un hombre alto y una mujer. Hortensia y Lorena estaban contra la pared opuesta del pasillo, con cara de indignación fingida. Varios vecinos estaban asomados por sus puertas. Oficiales, dije tranquilamente, manteniendo las manos visibles. Soy Mireya López. Yo llamé. Estas mujeres están invadiendo mi propiedad y acosándome. Y mentirosa. Chilló Lorena, perdiendo la compostura. Ella canceló nuestras tarjetas. Nos dejó sin dinero. Es una ladrona. El oficial masculino levantó una mano hacia Lorena. Señora, cálmese. Se volvió hacia mí. ¿Estas personas viven aquí? No,
dije, mostrando mi contrato de alquiler que tenía preparado en la mano. Vivo sola. Ellas viven en Idaho. Vinieron sin invitación a exigir dinero. Les pedí que se fueran y empezaron a golpear la puerta y amenazarme. Tengo grabaciones de audio de las amenazas. La oficial mujer miró a Hortensia. Señora, si la residente le ha pedido que se vaya, usted tiene que irse. Esto es propiedad privada. Pero es mi hija. Hortensia señaló con un dedo tembloroso hacia mí. No tiene derecho a tratarme así. Yo soy su madre. Tengo derechos. Ser madre no le da derecho a allanar una morada ni a alterar el orden público, dijo la oficial con firmeza, poniendo una mano cerca de su cinturón. Tienen dos opciones, se van ahora mismo voluntariamente y no regresan, o las arrestamos por alteración del orden y acoso. Lorena abrió la boca para protestar, con esa arrogancia de quien nunca ha tenido consecuencias. No nos vamos a ir sin el dinero. Gritó. Pero Hortensia, más astuta y consciente de que su show de madre sufrida no estaba funcionando con la policía de Seattle como funcionaba con los vecinos de su barrio, la agarró del brazo con fuerza. Cállate, Lorena, siseó. Hortensia me miró. Sus ojos eran dos pozos de odio negro, fríos y duros como piedras. Te vas a arrepentir de esto, Mireya, dijo en voz baja, para que solo yo la oyera. Te vas a quedar sola. Y cuando estés vieja y nadie te quiera, te acordarás de este día. Acuérdate de mis palabras, la soledad es muy fría. Sostuve su mirada. Por primera vez en mi vida, no bajé los ojos. No me encogí. Prefiero estar sola que mal acompañada, mamá. Y prefiero el frío de la soledad que el calor de tu infierno. Adiós. La oficial hizo un gesto hacia las escaleras. Vamos, señoras. Fuera del edificio. Las escoltaron escaleras abajo. Vi cómo Lorena lloraba de rabia y vergüenza mientras los vecinos murmuraban. Vi cómo Hortensia caminaba con la cabeza alta, pero derrotada. Cerré la puerta. Pasé el cerrojo. Pasé la cadena. Me deslicé por la puerta hasta sentarme en el suelo. Mis piernas temblaban incontrolablemente ahora que la adrenalina bajaba. Pero no lloré. Empecé a reír. Una risa floja, histérica, liberadora. Había sobrevivido. Pero la guerra no había terminado. Pensé que con la policía se acabaría, pero subestimé la capacidad de rencor de mi familia. Si no podían controlarme en privado, intentarían destruirme en público. Esa noche, mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones de Facebook. Yasmín me envió una captura de pantalla con el texto: amiga, no leas esto, pero tienes que saberlo. Hortensia había publicado un comunicado familiar en su muro, etiquetando a todos nuestros parientes, a mis antiguos compañeros de escuela, a mis exprofesores, incluso al cura de la parroquia de Boise. Post de Hortensia López: con el corazón roto y lleno de dolor tengo que informar a nuestra comunidad que mi hija menor, Mireya, ha perdido el camino de Dios. Cegada por la ambición, el egoísmo y la vida de la gran ciudad, ha abandonado a sus padres ancianos y enfermos. Nos ha robado los ahorros de toda la vida mediante engaños bancarios y nos ha dejado en la ruina financiera. Hoy fuimos a verla a Seattle para rogarle que recapacitara, preocupados por su salud mental, y nos echó con la policía como si fuéramos criminales peligrosos. Criamos cuervos y nos sacaron los ojos. Por favor, oren por ella, porque ha perdido su alma y su familia. Debajo, los comentarios eran un río de veneno. ¡Qué barbaridad, Hortensia! No se puede creer. Mireya siempre fue calladita, las peores son las mosquitas muertas. Dios la castigará, amiga. Tú eres una santa por aguantar tanto. Lorena había comentado, y además me dejó sin coche para llevar a mi hijo a la escuela. Tadeo está llorando preguntando por qué su tía nos odia y nos quiere ver en la calle. Es un monstruo. Leí los comentarios. Sentí que la cara me ardía de vergüenza. La presión social en nuestra cultura latina es asfixiante. El que dirán es más fuerte que la ley. Querían avergonzarme para que cediera. Estuve a punto de escribir una parrafada defendiéndome.
Estuve a punto de pelear en los comentarios, de gritar mi verdad. Pero entonces recordé lo que me dijo el señor Galindo. Proteja los papeles. No. No iba a bajar al barro con ellas. Ellas eran expertas en el barro. Yo iba a usar la verdad nuclear. Me senté en mi computadora. Redacté una sola publicación en mi propio muro, configurada como pública para que todo el mundo pudiera verla, incluso los que no eran mis amigos. Post de Mireya López: lamento profundamente que asuntos privados se hayan hecho públicos de esta manera tan vergonzosa. Sin embargo, ante las graves acusaciones de robo y abandono, me veo obligada a defenderme con la verdad. Para aclarar los rumores. Adjunté 3 fotos de alta resolución. Foto 1, una foto del pastel de graduación destrozado en el suelo del patio, con mis zapatos manchados. Pie de foto: el inicio del fin. Foto 2, una captura de pantalla de mi banca en línea, mostrando el resumen de transferencias de los últimos 3 años. El total, $54.320 americanos pagados a las cuentas de Hortensia y Lorena López. Foto 3, la carta oficial del banco confirmando el uso fraudulento de mi tarjeta de crédito en Disney Parks y Resorts por parte de Lorena López y la confirmación de la falsificación de firma en el préstamo del coche. Texto: no he robado nada. He dejado de permitir que me roben. He pagado la casa en la que viven y el coche que conducen durante años, sacrificando mi propio futuro. Cuando mi sobrino me humilló en mi graduación y mi familia se rió, decidí que mi generosidad había terminado. Mamá, Lorena, el amor no se compra y el respeto no se exige, se gana. Dejen de mentir o publicaré las grabaciones de audio de hoy en mi puerta donde me amenazan y admiten el fraude. Esta es mi última declaración al respecto. Publiqué. Y apagué el teléfono. Mi corazón latía fuerte. Acababa de exponer a mi familia ante el mundo. Al día siguiente, cuando encendí el teléfono, el post de mi madre había sido borrado. La verdad, cuando está respaldada por recibos bancarios y cartas legales, es un ácido que disuelve cualquier mentira. Mis tíos me bloquearon. Mis primos dejaron de seguirme. Me convertí en la oveja negra oficial. La paria. Pero algo curioso sucedió. Recibí mensajes privados de 2 primas lejanas y de varios amigos de la infancia. Mireya, vi lo que pusiste. ¡Qué valiente eres! Mi mamá me hace lo mismo con el dinero y no sé cómo salir. Estamos contigo, Mireya. Todos sabíamos que Lorena se aprovechaba de ti, pero nadie decía nada. Me di cuenta de que no estaba sola. Había roto un ciclo de abuso generacional, y eso asustaba a los viejos que se beneficiaban de ese sistema, pero inspiraba a los jóvenes que lo sufrían. La campaña de difamación fracasó porque la gente que realmente importaba, la gente con cerebro, sabía sumar 2 más 2. Sabían que yo era la que trabajaba doble turno. La máscara de familia perfecta de los López se había caído, y debajo solo había deudas, envidia y resentimiento. Pasaron 2 meses. El otoño llegó a Seattle, tiñendo los árboles de dorado y rojo. La lluvia se hizo constante, lavando las calles y, simbólicamente, mi pasado. Las noticias de Idaho llegaron a través de una tía abuela, la tía Carmen, que se negaba a tomar partido y que siempre había tenido una debilidad por mí. Me llamó un domingo por la tarde. Mireya, hija, solo quería que supieras, dijo con voz temblorosa. Se llevaron el coche de Lorena. Me senté en el sofá, con una taza de té en la mano. ¿Cuándo? Pregunté. Ayer. Estaba en el estacionamiento del supermercado. La grúa llegó y se lo llevó. Lorena hizo un escándalo, gritó, lloró, dicen que alguien lo grabó y lo subió a internet. Fue muy triste. Tenía todas las cosas de fútbol de Tadeo dentro. Sentí una punzada de lástima, pero fue breve. Lorena había tenido meses para devolver el coche o intentar arreglar la situación. Había elegido la negación. ¿Y tus padres?, continuó la tía Carmen. No pudieron refinanciar la casa. El banco les negó el préstamo porque el crédito de tu papá está por los suelos y sin tus ingresos no califican. Han tenido que poner la casa en venta rápida, short sale,
antes de que el banco la ejecute. Van a perder casi todo. ¿Dónde van a vivir? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Se mudarán a un apartamento de 2 habitaciones en el sur de la ciudad. Es un barrio, bueno, ya sabes. No es lo que ellos acostumbraban. Rogelio, tu padre, ha tenido que buscar trabajo. Está de vigilante nocturno en un almacén. Dice que es humillante a su edad. Escuchar esto me produjo una sensación extraña. No fue alegría. No fue la satisfacción de la venganza que se ve en las películas. Fue una tristeza profunda y gris. Me dolía que mis padres, a su edad, estuvieran pasando por eso. Me dolía que mi padre tuviera que trabajar de noche. Pero sabía, con una certeza absoluta y dolorosa, que si yo hubiera intervenido, me habrían arrastrado al fondo con ellos. Yo era el salvavidas que ellos mismos habían pinchado con sus uñas. Si no me hubiera soltado, nos habríamos ahogado los 4. Gracias por decírmelo, tía, dije. Cuídate, mija. Y no te sientas culpable. Ellos sembraron vientos y ahora recogen tempestades. Mientras su mundo se encogía, el mío se expandía. Con $2,000 extra al mes en mi bolsillo, el dinero que antes iba para sus deudas, mi vida cambió drásticamente. Me mudé a un apartamento mejor en Capitol Hill, uno con balcón y mucha luz natural. Me compré ropa nueva, ropa que me hacía sentir poderosa y profesional, no la ropa de oferta que solía usar. Empecé a ir a terapia. Fue difícil al principio, hablar de la culpa, del sentimiento de abandono. Mi terapeuta me dijo, no abandonaste a tu familia, Mireya. Te rescataste a ti misma de un edificio en llamas. En el trabajo, mi jefe notó el cambio. Mireya, estás diferente. Más enfocada. Más segura. Ya no pides perdón por todo, me dijo un día en una reunión. Me ascendieron a jefa de proyecto 3 meses después, con un aumento de sueldo considerable. Empecé a salir con alguien. Un chico llamado Carlos, arquitecto. La primera vez que salimos a cenar, cuando llegó la cuenta, instintivamente saqué mi cartera para pagar por los dos, como siempre había hecho con mi familia y mis exnovios que se aprovechaban de mí. Él puso su mano suavemente sobre la mía. Mireya, guarda eso. Yo invito. Relájate. Casi lloro ahí mismo, en medio del restaurante italiano. No estaba acostumbrada a que me cuidaran. No estaba acostumbrada a que alguien quisiera darme algo sin esperar nada a cambio. Estaba aprendiendo que el amor no es una transacción. El amor no es te quiero si pagas. El amor es gratuito y se da libremente. Coloqué una planta en mi nuevo balcón. Un cactus pequeño y resistente que encontré en un vivero. Le puse de nombre Justicia. Porque, como yo, podía sobrevivir en condiciones duras y tenía espinas para protegerse, pero si lo cuidabas bien, florecía. Un año después del incidente del pastel, recibí un correo electrónico. Mi corazón saltó al ver el remitente. De Hortensia López. Asunto, tu padre. Abrí el correo con cautela, como si fuera una bomba. Mireya. Espero que estés bien. Te escribo porque la situación es desesperada. Tu padre está en el hospital. Nada grave de muerte, pero necesita una operación de cataratas urgente y el seguro no cubre todo. Estamos viviendo al día. Sé que estás enojada, y quizás nosotros fuimos duros, pero la sangre es la sangre. Por favor, llámanos. Te perdonamos por todo lo que pasó. Tu hermana también te manda saludos, Tadeo pregunta por su tía. Mamá. Leí la última línea 2 veces. Te perdonamos. Ni siquiera un perdónanos tú. Ni un nos sentimos. Ni un reconocimiento del daño que causaron. Seguían creyendo que yo era la que había pecado. Seguían creyendo que tenían el derecho divino de perdonarme por haberme defendido. Y usar la enfermedad de papá era la carta clásica de manipulación. Mi dedo se posó sobre el botón de responder. Podía enviarles el dinero. Para mí ahora $3,000 no eran una tragedia. Podía ser la buena hija una vez más.
Podía comprar mi entrada de vuelta a la familia. Pero entonces recordé. Recordé la risa de Tadeo. Recordé a Lorena en Disney con mi dinero. Recordé el pastel en el suelo. Recordé a la Mireya de 29 años, humillada y triste. Si volvía ahora, todo lo que había luchado se perdería. Si les daba dinero ahora, aprenderían que solo tienen que esperar lo suficiente y presionar el botón de culpa para que el cajero automático vuelva a funcionar. Volverían a chuparme la sangre hasta dejarme seca. Borré el correo. No respondí. En su lugar, hice una donación anónima a una organización benéfica en Boise que ayuda a ancianos sin recursos con gastos médicos. Quizás esa ayuda les llegaría a ellos indirectamente, quizás no. Pero yo no iba a ser la que entregara el cheque. Cerré la laptop. Estoy escribiendo esto desde mi balcón, mirando el lago Unión brillar bajo el sol de la tarde. Tengo 31 años ahora. Tengo una cuenta de ahorro saludable. Tengo amigos que me respetan. Tengo un novio que me ama. Tengo paz. A veces, en las noches silenciosas de Navidad o en mi cumpleaños, extraño tener una madre a quien llamar. Extraño la idea de familia, esa imagen de comercial de televisión que nunca tuve en realidad. Duele, sí. Es un dolor fantasma, como el de un miembro amputado. Pero luego respiro hondo y siento la tranquilidad de mi hogar. Nadie me grita. Nadie me exige dinero. Nadie se burla de mis logros. Recuerdo que la familia no es solo biología. Familia es Yasmín que vino con vino y pizza esa noche horrible. Familia es Carlos que me hace reír. Familia es la tía Carmen que me dice la verdad. Y lo más importante, familia soy yo misma, cuidándome como nadie lo hizo antes. Mi sobrino Tadeo tiró mi pastel al suelo y me dijo que comiera tierra. Y tenía razón. Comí tierra. Me tragué el polvo, la humillación, el desprecio y el dolor. Y de esa tierra, en ese suelo sucio y fértil, planté una semilla. La semilla de mi propia dignidad. Costó perder a todos los que conocía para verla florecer. Costó lágrimas y abogados. Pero mirando mi vida ahora, dulce y tranquila como ese pastel de 3 leches que nunca pude probar, sé que valió la pena. Bienvenidos a mi vida. Bienvenidos a la libertad. Soy Mireya López, y ya no soy invisible. He sacrificado a mi familia biológica para salvar mi futuro. Muchos dicen que soy una hija cruel por no ayudar a mi padre enfermo, otros dicen que soy una sobreviviente valiente. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras perdonado a tu madre o mantendrías la puerta cerrada como yo? Déjame tu opinión sincera en los comentarios. Y si esta historia te hizo hervir la sangre y luego sentir la gloria de la venganza, por favor suscríbete al canal y dale a la campanita. Traemos dramas familiares reales cada semana. Nos vemos en la próxima historia.